estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. ¿Qué opinás del calentamiento global? Es otra de las mentiras del socialismo. El mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. No es debatible. No es debatible. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político. Una empresa que contamina el río. ¿Dónde está? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Qué subsidios va a recortar? Todos. ¿Usted cree en el sistema democrático? Y yo no puedo contestarte con una pregunta. ¿Creo o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta. Pero, digamos... Es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. Problema de él. Problema de... El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. A ver, ¿qué está yendo? ¿El tema de igualdad de oportunidades? Por ejemplo. Una aberración. Somos un país envidioso. Todavía tienen una posibilidad de armarse una vida afuera y que se vayan de este país de mierda. Queré un poquito a tu país, un poquito. Honestamente estoy muy sorprendido. Sabía que podía ganar, pero 11 puntos y medio. O sea, Massa había ganado la primera vuelta por 6 puntos y medio, cosa que nadie se esperaba. De repente todos los movimientos de todos lados empezaban a decir, incluso gente del otro partido, de otros partidos más bien, empezaban a decir que Milei era peligroso, que no lo votes, que nos van a hacer mierda, quiere privatizar todo, que le quiere sacar a toda la gente, que su partido reivindican a dictadores. De todo, decían, de todo. Todo, un montón de movimientos, la Swiftie no vota a Milei, un montón de científicos, de médicos, de todo el mundo dándose vuelta, diciendo que lo votes a Massa, o que no lo votes a este tipo, a este loco, que nos va a hacer percha. Massa le dio una paliza en el debate presidencial, lo dejó mudo. La gente cuando está mal y tiene bronca es capaz de votar cualquier cosa para salir de esa situación. Y en parte lo entiendo, pero porque no estamos bien con este gobierno. Pero loco, no es la vida no es así, no es estoy mal con este gobierno, lo saco de este gobierno, bueno, ahora voy a estar bien automáticamente. No es así el mundo. Y no es como otros chabones que no sabías que era algo nuevo y no sabías lo que iba a pasar. Este chabón te decía todo, te dice todo lo que va a hacer, no tiene problema en decírtelo, que tenés derecho a morirte de hambre, bueno, un montón de cosas incontables no importa, no, parece que ninguna advertencia fue suficiente. Yo tampoco lo voté reconvencido a Massa, tipo, de hecho en las PASO no lo voté a Grabois, pero es que antes que este chabón, lo que me decepciona mucho, me da mucha lástima, sobre todo por la gente que votó a ese tipo porque estaba decepcionada con este gobierno, lo que se va a decepcionar ahora, porque el chabón dice todo lo que va a hacer, te lo dice. Ya al final estuvo mintiendo bastante, pero igual no es que no se puede predecir. Pero bueno, es así la vida. Este país ha pasado cosas mucho peores. Yo nací en una época muy buena, pero mis viejos han pasado cosas peores, mis abuelos también. Si vas a ir a los comentarios, viva Milei, viva la libertad, no sé qué, le digo a los demás, a los que no están de acuerdo, que no les respondan. La mitad son cuentas falsas, pero aunque sean personas, no les respondan, no vale la pena. Salvo que sea algo muy fuera de lugar, no te voy a borrar el comentario, obviamente, de todo, que cada uno piense lo que quiera, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Dudo que les responda, o sea, tampoco quiero que mi canal se convierta en una discusión de política, ¿viste? ¿Por qué les estoy contando todo esto? ¿Qué les importa a ustedes? Bueno, miren, la razón por la que este año estuve tan inactivo en el canal, o sea, siempre estoy inactivo en el canal, no importa lo que esté haciendo, pero literalmente después del video del fin de SMG4 y haber llegado a los 1000 suscriptores, haberlos pasado, actualmente somos 1170 por ahí. La verdad que es una cosa de loco, no sé qué le pasó a ese video, explotó y tuvo más de 10.000 vistas en un día, no sé, se volvió loco el algoritmo, pero bueno, después de haber hecho ese video me desconecté totalmente del canal, me desvinculé porque más o menos desde junio por ahí estuve a full compartiendo videos, compartiendo información por redes sociales, por WhatsApp y punto, no mentira. Poner un poquitito así por Reddit y llegué a hacer algo que no creí que iba a hacer. Me llegué a crear una cuenta de TikTok.
porque es la red social en la que más se difunde cosas sobre Milei más que nada. Bueno, nunca desde la neutralidad, Nunca, siempre siendo objetivo, pero nunca desde la neutralidad. Lo hago desde mi punto de vista político. Tampoco es que sepa mucho de política yo, Tipo, hay gente a mi alrededor que se piensa que sé un montón, no sé mucho. Pero tengo una postura, tengo ideas y bueno, hay gente que no le importa a las personas, que no le importa las personas que son pobres, que dicen que el que más se esfuerza más gana, cuando eso es totalmente mentira. Hay gente que siempre beneficia a los que más tienen, que los demás se jodan y no respetan y nada, eso la verdad que no lo soporto. Y por eso me pareció tan importante sumarme a las personas que comparten videos, para informar a la gente, para concientizar. WhatsApp sobre todo, estuve ahí en mi estado, llegué a hacer hasta un medio que es una especie de grupo en la que yo compartía videos. Supuse que era momento de usar lo que sé sobre edición, lo que aprendí por mi cuenta. Supongo que sabrán que todos los videos que hago los edito yo. En mayor parte por eso me llevan tanto tiempo. Bueno, ese tiempo le empecé a invertir en editar clips, en compartir, en militar, en tratar de concientizar a la mayor cantidad de personas posibles de distintas maneras para que se den cuenta que hay gente, que hay personas que les están diciendo en su cara lo que van a hacer y que las van a cagar. Nunca es al pedo luchar por lo que uno cree, por lo que uno por lo que uno cree que es correcto. Eso quería decir. Nunca es en vano, nunca. A menos que, esté todo dado vuelta, pero este no es el caso. Pero bueno, ahora que se terminó toda esta movida, toda esta locura que fue la campaña, y ahora que estoy terminando, estas últimas semanas estoy terminando la escuela. De hecho, seguramente este video lo suba cuando ya la terminé, mi último año de secundaria. Y nada, cuando ya termine todo esto, voy a volver, voy a tratar de ponerme más activo. Sé que siempre lo digo y nunca lo hago, así que nada, no vengo a prometerles nada, solo vengo a decirles que por eso, que este año estuve totalmente inactivo después de abril, por todo este tema, que me pareció importante salir a convencer a la gente. Y ahora que estoy terminando la escuela y después, voy después a la universidad, que seguro que cuando empiece la universidad voy a estar peor todavía de cosas para hacer. Pero mira, por eso nunca les voy a prometer nada. Nunca voy a decir, ahora sí me voy a ponerme las pilas y voy a subir todo. Aún así, me gustaría dejar no solo mi testimonio, no solo mi punto de vista, sino representar a mucha gente que se siente de la misma manera en mis videos y hablar y contar por qué todo se fue tan al carajo en SMG4. No crean que perdí el interés, porque sé que pasaron años desde que subí. De hecho, mi primer video sobre SMG4 lo subí a los 14 años. Ya van a ser casi 4 años desde que subí mi primer video, que ni siquiera era negativo, pero igual. Ahora con 18, acá ya legalmente un adulto y a punto de terminar la escuela, aún sigo con ganas de hablar de muchas cosas sobre este canal, que tanta risa sacaba tanta gente y de repente se dio vuelta totalmente. Todavía no perdí la esperanza, sí, la verdad que ya dije a principios de este año que no creo que el canal vuelva a ser como lo era antes. Incluso si ya no lo sigo viendo, si no me vi ningún video de 2023, solo me vi uno, que es de hecho del que voy a hablar en mi siguiente video. No es el video que les dije la última vez que seguro que les iba a gustar mucho, no, es un video que quiero hacer antes, en el que voy a hablar de ciertas cosas del canal, de mi actitud y de muchas cosas que creo que voy a cambiar, que no van a afectar mis intereses ni lo que critique en sí, pero me parece muy importante dar un mensaje. Es lo siguiente que voy a hacer. El interés sigue, pero soy muy lento, gente, soy muy lento. En la época en la que subía bastante seguido era porque estaba en pandemia y ahí posta no tenía tantas cosas para hacer, salvo cosas de la escuela virtualmente, pero realmente no tenía mucho, tenía muchísimo tiempo libre. No es que siempre, este año sí, pero no es que siempre estoy muy ocupado haciendo, no, hay un montón de veces hay un montón de épocas en las que estoy libre, en las que estoy sin nada para hacer y aún así me quedo pensando en alguna cosa por 20 minutos o por media hora y después me quedo pensando, uy, ¿por qué no invertí en este tiempo? Pero viene pasando hace 2 años por lo menos. Soy muy lento. Así que ahora voy a tratar de arreglármelas.
Voy a intentar pellizcarme a mí un poquito para activarme, pero nunca voy a prometer nada. Solo les voy a decir que lo voy a intentar, que voy a intentar hacer todo lo antes posible, que seguramente sea mucho tiempo, pero bueno, nada, eso es lo que les quería comunicar. Muchísimas gracias por todo, por esperar, por tenerme paciencia, por apoyarme cuando no estoy, incluso cuando no estoy ahí, a ustedes, incluso en este momento tan jodido para todo el mundo, que yo dentro de todo estoy bien, yo dentro de todo estoy muy bien, la paso muy bien. Todo este tema de las elecciones no me afectó tanto como a otras personas, como a muchas otras personas y como les va a afectar a muchas otras personas. Son un público muy, muy bueno, muy lindo y nada, no los merezco, la verdad, no merezco su paciencia, su perseverancia. Que hay gente que todavía sigue viendo SMG4, o sea, ¿cuánta perseverancia tenés que tener? Ni yo sigo viendo SMG4, pero bueno. Muchísimas gracias y les repito, déjenme en los comentarios cualquier cosa sobre SMG4 que pase. Si quieren opinar sobre los episodios nuevos que yo no los veo e informarme, me encantaría, siempre los voy a leer. De hecho, si quieren me pueden dejar de vez en cuando algún che, Villa, ¿para cuándo próximo video? ¿Para cuándo? Que me sirve bastante para decir, boludo, me tengo que poner a editar cuando estoy en tiempo libre. Me sirve bastante para decir, loco, activa. Me sirve, así que pueden dejar lo que quieran, nada. Me gusta mucho leer sus comentarios también. Pero bueno, nada, no quiero ser más redundante de lo que estoy diciendo. El punto es que ahora me estoy liberando de todo esto y voy a tratar de ponerme, de meterle pata con el canal. Muchísimas gracias por todo, por su perseverancia, por todo. Nada, muchísimas gracias. Y nos veremos en el próximo video.